Capítulo 261. Rijin Haka es el más fuerte. La mirada de Jogo ya no estaba fija en los dedos de Sukuna. Su mirada se había posado en la otra Zanpakuto que Satoshi llevaba en la cintura. Intuía que Rijin Haka era la verdadera carta del triunfo, el arma definitiva capaz de destruir los dos dedos de Sukuna. Ya sea la técnica de unión utilizada para sellar los dedos, la llamativa técnica de ruptura o incluso el castigo de Baixia que parecía lo suficientemente poderoso como para aniquilar un espíritu maldito de grado especial en un instante. Esos fueron solo aperitivos. Solo el comienzo. Todo lo que Satoshi había hecho hasta ahora era allanar el camino para la aparición de Rijin Haka. Mientras Jogo expresaba sus pensamientos, Toji y Yuto se quedaron atónitos. No esperaban que, incluso en ese momento, Jogo siguiera tan obsesionado con Rijin Haka. Jogo, estás simplificando demasiado las cosas. Yuto le respondió a Jogo con un tono cómplice. Nunca has blandido una Zanpakuto, así que claro que no entiendes la diferencia entre el Shikai y el Bankai. La diferencia de poder entre ellos es como la noche y el día. El Bankai de Sode no Shirayuki debe estar en un nivel completamente diferente al Shikai de Rijin Haka. Según lo que Satoshi nos contó a su regreso, durante sus 9 años de letargo, no tuvo tiempo de desarrollar más su Zanpakuto, por lo que Rijin Haka ha permanecido en su estado Shikai. Entonces, ¿cómo se puede comparar el Shikai de Rijin Haka con Akano Togame? Yuto había tomado una decisión. Se opuso firmemente a la teoría de Jogo. En circunstancias normales, Jogo no se habría molestado en discutir con Yuto y su constante parloteo. Pero esta vez, cuando se trató de Rijin Haka, no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Okotsu, no finjas saberlo todo. El único que ha presenciado el Bankai del jefe soy yo. Ni siquiera has alcanzado el Shikai. ¿De verdad crees saber más sobre Zanpakuto que yo? El tono de Jogo era burlón y su rostro estaba lleno de desdén. Y la expresión de Yuto se endureció. Jogo había tocado un punto sensible. Después de todo, él era el único entre los usuarios de Zanpakuto que no había completado Shikai. Aunque Nozarashi era poderoso, si ni siquiera podía realizar Shikai, ¿era eso en la espada o en él? Después de todo, todos los demás habían logrado su liberación inicial. Yuto no tuvo respuesta. Aún así, si supiera que incluso Tengen, venerada en el mundo del Jujutsu, aún no ha completado su Shikai, tal vez se sentiría un poco mejor. Mi Nozarashi tiene habilidades únicas. Así es como se ve después del Shikai. Así que, Nozarashi no tiene realmente un Shikai, simplemente no lo entiendes. La explicación de Yuto fue un poco contradictoria y Jogo ni siquiera pudo molestarse en discutir más. Después de todo, ambos eran inexpertos en cuanto al conocimiento de las Zanpakuto. Ninguno tenía derecho a hablar con autoridad sobre las diferencias entre Shikai y Bankai. Entonces, Jogo recurrió a Toji, el que había pasado más tiempo con Satoshi y el único que no era miembro del clan Gojo que manejaba un par de Zanpakuto. Katen Kyokotsu. Si alguien tenía una opinión válida, esa era Toji. Yuto también miró a Toji. No creía que su razonamiento fuera erróneo. Era algo que el propio Satoshi había dicho. Bankai era la verdadera forma de una Zanpakuto, así que ¿cómo podría Shikai superarla? Toji, dime. ¿Es realmente posible que el Shikai de Rijin Haka sea más fuerte que el Bankai de Sode no Shirayuki? Al oír la pregunta, la expresión de Toji se tornó seria. Recordó lo que Satoshi le había dicho una vez. Si Rijin Haka llega alguna vez al Bankai, nadie en este mundo podrá oponérsele. Ni siquiera tú, Toji. En ese momento, se burló. Pensó que Rijin Haka era solo publicidad. Pero después de presenciar personalmente las aterradoras técnicas de Rijin Haka, se dio cuenta de que lo que decía Satoshi podría ser realmente cierto. Aunque Sode no Shirayuki y Rijin Haka eran ambos Zanpakuto, el poder de cada uno era muy diferente. Se puede ver claramente en cómo Satoshi forjó su Zanpakuto. Senbon Sakura y su propia Katen Kyokotsu eran muy superiores a Zanpakuto como Minazuki y Nejibana. Pero Rijin Haka... Puede que otros no lo sepan, pero Toji comprendió cuánto esfuerzo puso Satoshi en forjar esa espada. Incluso el principal maestro forjador del clan Kamo murió debido a una apuesta relacionada con Rijin Haka. Satoshi había invertido más tiempo y energía en Rijin Haka que en cualquier otra Zanpakuto. Efectivamente, Rijin Haka es la Zanpakuto más poderosa. Jogo tenía razón.
Rigjin Haka podría ser la mejor carta de triunfo de Satoshi. Toji miró a Satoshi en la proyección y asintió a Jogo. Parece que el control de Satoshi sobre Rigjin Haka ha mejorado. Aunque todavía esté en Shikai, es la Zanpakuto que él personalmente reconoció como la que tenía el poder más destructivo. Yuto quedó atónito ante el acuerdo de Toji con Jogo, mientras Jogo levantó orgullosamente la barbilla, claramente complacido con sus instintos. ¿Desde cuando el anciano reconoce a Rigjin Haka como la Zanpakuto de ataque más poderosa?, preguntó Yuto con incredulidad. Toji arqueó las cejas. ¿No lo mencioné antes? Quizás porque hablamos menos de Zanpakuto después de que Satoshi entrara en hibernación. Toji se encogió de hombros y dio una rápida explicación. Tú mismo lo has visto. El señor Tengen se esforzó mucho en las tumbas de la estrella para ayudar a Satoshi a dominar su Zanpakuto. Y ustedes dos fueron los participantes más cercanos, ¿verdad? Por eso Jogo está tan obsesionado con Rigjin Haka. Con eso, Toji se puso de pie, sacó su Zanpakuto de su cintura y instantáneamente activó Shikai. Las espadas dobles de Katen Kyokotsu aparecieron en sus manos. También me dijeron que Rigjin Haka es diferente a ellos. Yuto se quedó en silencio. Los ojos de Jogo estaban llenos de anticipación. ¿Qué forma adoptaría esta última carta del triunfo? La Zanpakuto que Satoshi había reservado para el final. ¿Podría Rigjin Haka, la poderosa espada que cerró la cortina, realmente borrar los dedos de Ryoumen Sukuna? Capítulo 262. ¿Es Sukuna invencible? Como era de esperar, Ryoumen Sukuna no fue destruido por Satoshi. Sin embargo, lo que dejó a Oji disgustado fue que Satoshi había aprovechado esta oportunidad para mostrar su poder a todo el mundo de la hechicería. El poder de su Zanpakuto no había desaparecido en absoluto. De hecho, esta situación se volvería contra la dirección general. El clan Gojo había sido acusado de recolectar en secreto los dedos de Sukuna para desarrollar la Zanpakuto de Satoshi, pero este resultado desmintió por completo esa afirmación. Ya estaba frustrado por no haber podido debilitar el prestigio del clan Gojo. Aún así, el hecho de que el dedo de Sukuna no hubiera sido destruido significaba al menos que el dominio del clan Gojo no se fortalecería. Una vez que esto termine, la dirección general suprimirá la noticia. Manténgala vaga, para que Satoshi no se vuelva incontrolable. Zen Inoji ya estaba planeando cómo continuar reprimiendo la influencia de Satoshi una vez que la situación terminara. Es hora de poner punto y final a todo. Como representante de la dirección general, Zen Inoji se preparó para declarar el final del incidente. Kamo Kaname exhaló, aliviado. Por fin podía abandonar la tesorería. Su comprensión del mundo se había desmoronado por completo durante esta dura prueba. Frente a Satoshi, era dolorosamente consciente de su insignificancia. Ahora solo quería escapar. Entre los tres representantes de la dirección general, Yagik Simon parecía visiblemente molesto. No quería que las cosas terminaran así. Después de todo, Satoshi aún no había cumplido la misión que se había propuesto. Pero los otros dos miembros de la dirección general no estaban de acuerdo con él, por lo que sus objeciones no tenían peso. Yagik Simon solo pudo sacudir la cabeza en silencio y aceptar el resultado. Justo cuando Zen Inoji estaba a punto de hablar, Satoshi giró la cabeza y lo miró en silencio. En ese momento, la túnica cubierta de escarcha que cubría los hombros de Satoshi aún no se había disipado. Esa simple mirada hizo que Oji se congelara por completo. ¡Qué mirada más aterradora! Esos 6 ojos de color azul pálido, las pestañas blancas como escarcha, el débil aliento formando vapor desde sus labios ligeramente entreabiertos. Fue suficiente para dejar a Zen Inoji sin palabras. Quedó congelado por la mirada de Satoshi, su cuerpo completamente inmovilizado. Toda esta escena fue transmitida claramente a todos los espectadores de la transmisión en vivo. Ese es uno de los representantes de la dirección general. Ni siquiera podía moverse ante la mirada de Gojo Satoshi. Creo que es Zen Inoji, del clan Zenin. Un hechicero de grado 1 reducido a esto frente a Gojo Satoshi. El nivel de Gojo Satoshi probablemente ha alcanzado el grado especial. Zen Inoji, un simple grado 1, no puede resistir ese tipo de poder. Cuando usó Ado antes, probablemente ya estaba en el grado 1. Ahora que maneja una Zanpakuto, dudo que incluso Yuki pueda vencerlo. Yuki-sama y Satoshi-sama no son enemigos. De hecho, todavía hay algo ambiguo entre ellos, ¿verdad?
Quizás veamos surgir una pareja legendaria del mundo del Jujutsu. En todo Japón, los hechiceros discutían fervientemente la fuerza de Satoshi. La reacción paralizada de Zen Inoji ya había sido el centro de conversación entre los hechiceros. No solo no había logrado socavar el prestigio del clan Gojo con este evento. Su actuación realmente había dañado la reputación del clan Zenin. En cambio, el representante del clan Kamo, discreto en todo momento, al menos no causó ninguna vergüenza. La mayoría de los espectadores ni siquiera se dieron cuenta de que era Kamo Kaname, del clan Kamo. Cuando las hermosas prendas heladas se desvanecieron del cuerpo de Satoshi, Zen Inoji finalmente se liberó de la parálisis inducida por su mirada. Al darse cuenta de que su vergonzosa reacción había sido vista por tantos, su expresión se retorció de ira. Sintió que Satoshi lo había humillado deliberadamente durante la segunda transmisión en vivo. Gojo Satoshi, se acabó. Es el fin. Fracasaste. Los dedos de Sukuna son indestructibles. Sukuna es invencible. Zen Inoji perdió completamente el control mientras gritaba. Todos los presentes fruncieron el ceño. Incluso Kamo Kaname, que estaba al lado de Oji, se alejó inconscientemente unos pasos de él. Nadie esperaba que Zen Inoji dijera algo tan absurdo. Si bien era cierto que la dirección general no quería que Satoshi le destrozara el dedo a Sukuna, era mejor no mencionar esa intención. ¿Cómo podía alguien declarar a Sukuna invencible sin más? Los espectadores de la transmisión en vivo comenzaron a sentir un absoluto disgusto hacia Zen Inoji. No conocían la política de la dirección. Pero sí sabían que los hechiceros debían oponerse a las maldiciones. Y como rey de las maldiciones, Ryomen Sukuna era la personificación misma de aquello a lo que se oponían los hechiceros. Decir que era invencible. Era vergonzoso. ¿Por qué Zen Inoji diría algo así con orgullo? La visión del mundo de este tipo está distorsionada. Ese pensamiento rondó la mente de muchos espectadores que presenciaron la segunda transmisión en vivo. Lo que empezó como burla se convirtió en auténtico desprecio por este hombre de mediana edad. Gojo Satoshi era fuerte y sereno. Zen Inoji tenía una cara mezquina y apenas tenía fuerza para respaldarla. El contraste dejó claro que la mayoría de la gente ahora estaba del lado de Gojo Satoshi. Después de todo, Satoshi nunca se había jactado ni había dicho nada innecesario. Todo lo que había hecho era destruir el dedo de Sukuna. En ese momento, la expresión de Yuki se volvió fría mientras miraba hacia Zen Inoji. ¿Sukuna es invencible? Eso fue hace 1000 años. ¿Sigues repitiendo las palabras de Sukuna? ¿Es eso lo que debería decirle un hechicero? Ella siempre había permanecido en Kioto, en gran medida indiferente a la rivalidad entre los tres grandes clanes de hechiceros. En su opinión, siempre que Satoshi despertara con éxito, todo lo demás se resolvería por sí solo. Y si Satoshi nunca hubiera despertado, entonces incluso si el clan Gojo declinara y perdiera ante la alianza de los clanes Kamo y Zenin, eso sería aceptable. Porque eso simplemente significaría que Satoru, portador de los 6 ojos y portador de la técnica ilimitada de esta generación, no era lo suficientemente fuerte para soportar el peso del clan. Capítulo 263. Todas las cosas en el universo se convierten en cenizas. Sin embargo, si el clan Zenin realmente comenzaba a adorar abiertamente a Sukuna, entonces eso era algo que Yuki nunca podría tolerar. Era una hechicera de grado especial en Japón. Puede que no le importaran las disputas entre clanes, pero no podía aceptar en absoluto que los hechiceros traicionaran su posición fundamental. A medida que la presión de Yuki se extendía, Zen Inoji la sintió intensamente. Estaba lleno de arrepentimiento. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, supo que había cometido un error. Nunca debió haberlas dicho. Pero el agua derramada no se puede recuperar. Lo dicho no se puede retractar. Todo lo que podía hacer ahora era soportar en silencio la abrumadora presión de Yuki mientras buscaba una forma de salvar la situación. Si su reputación volviera a sufrir un duro golpe a causa de este incidente, sería aún más difícil para él competir por el puesto de jefe del clan Zenin en el futuro. Pero tanto Yuki como Oji parecían olvidar algo. Este acontecimiento tuvo una figura central, el único protagonista. Ese fue Gojo Satoshi. El objetivo principal de toda esta prueba era simple: destruir los 6 dedos de Ryomen Sukuna. Para Satoshi, Zen Inoji no era más que un payaso. Sus arrebatos no eran más que un zumbido molesto.
Sonido metálico. El sonido de una Zanpakuto siendo envainada se escuchó, atrayendo inmediatamente la atención de todos. ¿Gojo Satoshi se ha rendido? Ese fue el pensamiento que cruzó la mente de Zen Inoji en el momento en que escuchó el sonido. Pero al segundo siguiente, sus ojos se abrieron de nuevo. Después de devolver Sode no Shirayuki a su funda, la mano derecha de Satoshi se movió a la empuñadura de su segundo Zanpakuto. ¿Qué significaba esto? Satoshi seguía sin rendirse. Oji estaba atónito. Siempre supo que Satoshi poseía dos Zanpakuto. Pero, al igual que Yuto, creía que si un Bankai no podía lograr el objetivo, ¿cómo podría un Shikai tener éxito? Bajo la mirada de todos, Satoshi sacó lentamente la espada oscura y sellada. Viejo amigo. ¿Cuánto tiempo sin verte? Durante 9 años, Rikin Haka permaneció inactivo. Incluso después de que Satoshi despertara, nunca lo había invocado hasta ahora. Este fue el momento del regreso de Rikin Haka. Rikin Haka fue el plato final que Satoshi había preparado para los 6 dedos de Ryoma en su cuna. También fue la razón por la que Satoshi estaba tan seguro de que podía destruirlos. Todas las cosas del universo se convierten en cenizas. Mientras Satoshi cantaba la frase de liberación de Rikin Haka, todos los presentes se dieron cuenta de que no se había rendido en absoluto. En todo el mundo del Jujutsu, cualquiera que supiera sobre Rikin Haka ahora estaba concentrado en la espada de Satoshi. Esta fue la primera vez que realmente apareció ante los ojos del mundo. Todas las cosas del universo se convierten en cenizas. Rikin Haka. Satoshi agarró la empuñadura de color púrpura oscuro y cerró los ojos lentamente. Enetsu Higoku, infierno de llamas abrasadoras. Las llamas brotaron violentamente de Rikin Haka, y la escena produjo a muchos presentes una extraña sensación de déjà vu. Parecía casi idéntica a la cascada de nieve de Aka no Togame. La única diferencia era que una manifestaba hielo y nieve, y la otra, fuego abrasador. Y el calor opresivo que irradiaban las llamas de Rikin Haka era tan intenso como el frío de Aka no Togame. ¿Podría ser realmente solo Shikai? Mucha gente abrió los ojos con incredulidad. Aquellos que nunca habían presenciado la batalla de Satoshi en las tumbas de las estrellas quedaron atónitos. Satoru y los demás ya habían visto esta técnica antes, por lo que mantuvieron la calma. Pero todos notaron la diferencia. Esta vez, el Enetsu Higoku lanzado por Satoshi fue completamente diferente al de hace 9 años. Su poder había aumentado drásticamente. A pesar de dormir durante 9 años, la fuerza de Satoshi no había disminuido. De hecho, se había fortalecido. Su Zanpakuto había evolucionado. Al parecer, dominaba técnicas extrañas. Kido, Bakudo y Ado. Incluso Yuki, un hechicero de grado especial, tuvo que admitir que la fuerza de Satoshi ahora superaba con creces la suya. Incluso si la dirección general lo desaprobara, ella usaría su autoridad para convertir a Gojo Satoshi en el segundo hechicero oficial de grado especial de la era moderna. A medida que las llamas del Enetsu Higoku aumentaban, retrocedían con un impulso explosivo. El tesoro, que hacía un momento parecía una fortaleza de hielo y escarcha, se transformó al instante en un infierno abrasador. Toda la muralla, antes sellada por el hielo, ahora estaba envuelta en llamas. Pero lo que más sorprendió a todos fue los muros supuestamente indestructibles de la tesorería de alta seguridad de Jujutsu High comenzaron a agrietarse bajo el fuego de Rikin Haka. Este era el tesoro. El lugar más fortificado de todo el Instituto Tokyo Jujutsu. Ni siquiera Yuki, como un grado especial, pudo penetrarlo. Y, sin embargo, ahora esos muros inexpugnables estaban siendo quemados y fracturados por las llamas de Gojo Satoshi. Nota de Junkdog. Sí, tuve que hacer un lanzamiento enorme, porque este arco estaba sobreextendido. Sobreextendido es un eufemismo. Capítulo 264. Hielo y nieve ardientes. Cuando el fuego extremo se encuentra con el hielo extremo. ¿Es este el resultado? Satoru murmuró para sí mismo, sus 6 ojos se abrieron mientras miraba a su alrededor, abrumado por una sorpresa indescriptible. En cuanto a los demás, después de experimentar ambos extremos del hielo y el fuego, sus corazones habían sido completamente conquistados por la Zanpakuto de Satoshi. Incluso aquellos que entendían la mecánica del Zanpakuto y la enorme diferencia entre el Shikai y el Bankai se encontraban cuestionándolo todo. Yuto no dijo nada.
La actuación de Rijin Haka demostró que tanto Hogo como Toji tenían razón. Rijin Haka era una Zanpakuto realmente especial. Era lógico que Lord Tengen y Satoshi la tomaran tan en serio. La fuerza que Rijin Haka exhibió en su estado Shikai no era inferior al Bankai de otras Zanpakuto. Aka no Togame era poderoso, pero Rijin Haka parecía aún más fuerte. En ese momento, el corazón de Yuto se llenó de anticipación. Si el Shikai de Rijin Haka ya era tan abrumador, ¿qué pasa con su Bankai? ¿Qué forma adoptaría el Bankai de Rijin Haka? ¿Qué tipo de poder albergaría? ¿Podrían los devos de Sukuna expulsar el Bankai de Rijin Haka? Incluso sabiendo que Satoshi aún no lo dominaba, Yuto no pudo evitar esperar presenciarlo por sí mismo. Mientras tanto, el rostro de Hogo estaba lleno de una emoción incontenible. Este era el mismo movimiento que Satoshi había demostrado una vez en las tumbas de la estrella. Fue el intenso fuego de esta misma técnica lo que hizo que Hogo se rindiera completamente ante Rijin Haka. Los dedos de Sukuna no podrán resistir las llamas de Rijin Haka. Incluso el rey de las maldiciones quedará reducido a cenizas bajo ese fuego. La expresión de Hogo era casi devota. Su admiración por Rijin Haka rozaba el fanatismo. Toji asintió en silencio. Su mejor amigo había sobrevivido los últimos 9 años. Para otros, quizás esos 9 años habían sido en vano. Pero Toji sabía que Satoshi debía haber ganado algo en ese tiempo. Gojo Satoshi pudo destruir los dedos de Ryomen Sukuna gracias a Rijin Haka. La creencia de Toji en Satoshi solo se hizo más fuerte. En comparación con los momentos emocionales de los 3 miembros de Yorozuya, las cosas eran mucho más sombrías en Shikoku. El rostro de Kenjaku estaba oscuro. Sabía que Rijin Haka sería poderoso, de lo contrario no habría intentado apoderarse de él. Pero no había previsto que incluso en Shikai, Rijin Haka sería comparable a Aka no Togame en Bankai. Fue el poder abrumador de Aka no Togame lo que desencadenó su sensación inicial de peligro. Ahora, Rijin Haka poseía ese mismo nivel de amenaza. Quizás incluso más. Si Rijin Haka lograra Bankai bajo el control de Satoshi, representaría una amenaza fatal para él. Kenjaku no había esperado que lo que anhelaba, el Rijin Haka capaz de destruir a Sukuna, también se convertiría en la espada que lo hacía sentir más vulnerable. El cuerpo de Itadori Kaori no fue rival para Gojo Satoshi. Necesito reconsiderar mi próximo movimiento. Kenjaku frunció el ceño y los puntos que tenía en la frente parecieron que iban a romperse. Ya no había duda de que Gojo Satoshi era su enemigo. Desde que apareció Satoshi, los planes de Kenjaku se habían descontrolado. Claro, su intento imprudente de arrebatarle la Zanpakuto había expuesto sus intenciones. Pero los preparativos que Satoshi había hecho mientras dormía parecían demasiado deliberados. Como si cada paso hubiera sido diseñado para contrarrestarlo. Recogiendo los dedos de Sukuna. Destruyéndolos. Fue demasiado calculado. ¿Qué había previsto, Gojo Satoshi que lo llevó a preparar semejante camino? Sukuna había existido durante más de 1000 años. Su vientre maldito había estado sellado en este mundo durante mucho tiempo. ¿Por qué Gojo Satoshi se interesaría de repente? ¿Por qué elegiría revelar su fuerza en una transmisión global solo para destruir los dedos de Sukuna? Kenjaku no podía entenderlo, pero una cosa estaba clara. Satoshi era hostil hacia Ryomen Sukuna. De eso estaba seguro. Necesito cooperar con Sukuna. Él y yo debemos encontrar un punto en común. Sukuna todavía podría estar orgulloso. Pero ahora mismo, Sukuna solo existía como espíritu y voluntad fragmentados. No podía actuar por sí solo. Si Satoshi realmente destruyera sus dedos aquí, la conciencia mental de Sukuna se vería severamente sacudida. Eso, a su vez, podría consolidar aún más nuestra alianza. Kenjaku sonrió. En el Japón actual, no había nadie más que él capaz de ayudar a Sukuna a recuperar los dedos restantes. Parpadeó y sus ojos volvieron a fijarse en la proyección. Ese palacio de hielo y nieve ardiente era extraño y surrealista. Y aún así, los dedos de Sukuna seguían ardiendo. Incluso bajo la fuerza combinada de Aka no Togame y Rijin Haka, permanecieron intactos. Como se esperaba del rey de las maldiciones de hace 1000 años. Pero independientemente de si estaban entre el público o viendo la transmisión a distancia, todos tenían el mismo pensamiento. Será destruido. Los dedos de Sukuna serán destruidos.
incluso Kenjaku, del mismo bando que Sukuna, no pudo negarlo. Todos podían sentir que los dedos de Sukuna estaban a punto de alcanzar su límite. Ante este ataque implacable, no resistirían mucho más. Todo lo que faltaba era que Satoshi aplicara un poco más de presión para inclinar la balanza. Y entonces todo terminaría. Con eso en mente, todos inconscientemente desviaron su mirada de los dedos ardientes hacia el propio Gojo Satoshi. Gojo Satoshi, el ahijado de los 6 ojos, nacido del clan Gojo, portador de la técnica ilimitada sin energía maldita y fundador de las Zanpakuto. Mientras miraban a este joven de cabello plateado, una revelación se instaló en los corazones de todos. Gojo Satoshi era el futuro del mundo de la brujería. Pero cuando Rikin Haka apareció, las llamas surgieron en su mano, iluminando su figura. Lo que vieron no era solo un hechicero. Vieron un dios de la muerte envuelto en fuego, como un demonio surgiendo de los pozos del infierno. Capítulo 265. Kenjaku y Sukuna. ¿Qué hará Gojo Satoshi a continuación? Todos contuvieron la respiración, expectantes. Ni siquiera Toji se atrevía a declarar la invencibilidad de Sukuna. Al menos, sus dedos amputados no eran invencibles frente a Satoshi. Estos 6 dedos de Ryomen Sukuna, 6 objetos malditos capaces de evolucionar espíritus malditos ordinarios al nivel de grado especial, podrían ser completamente destruidos por Gojo Satoshi hoy. Mientras todos esperaban ansiosos, la figura de Satoshi, como un dios de la muerte envuelto en el fuego del infierno, hizo un movimiento que los sorprendió a todos. Envainó el llameante Rikin Haka. ¿Qué estaba pasando? ¿Gojo Satoshi había llegado a su límite? Claramente, solo quedaba un último paso antes de que el dedo de Sukuna fuera aniquilado. ¿Satoshi se rendiría ahora? Mientras todos seguían adivinando, Satoshi volvió a moverse. Devolver la espada a su vaina era simplemente para desenvainarla de nuevo. Taimatsu, antorcha. Con una voz baja, Satoshi desenvainó a Rikin Haka a una velocidad asombrosa. Un arco elegante pero afilado cortó el aire, y la punta de la hoja apuntó directamente al dedo de Ryomen Sukuna. Entonces, vieron que llamas como estrellas fugaces eran lanzadas desde Rikin Haka. Rikin Haka. En caso de incendio. En el momento en que la llama similar a un meteorito tocó el dedo de Sukuna, se encendió ferozmente. A diferencia del anterior infierno abrasador que consumió los muros del tesoro, esta llama no era violenta. Sin embargo, su poder era aún más aterrador. Porque ahora mismo, el dedo de Sukuna, bajo la llama de la antorcha, se estaba derritiendo lentamente como cera. ¿Qué significa esto? El dedo de Sukuna había fallado por completo. Bajo la técnica de la antorcha, los dedos de Sukuna quedarían completamente destruidos. Al mismo tiempo, dentro de su dominio. La expresión de Ryomen Sukuna se congeló por la sorpresa. Sus 4 ojos se abrieron de par en par al instante y se levantó del trono esquelético que se alzaba sobre una montaña de huesos. Imposible. Esto es imposible. Sukuna murmuró, sus ojos miraban instintivamente hacia la dirección de Tokyo Jujutsu-Hai. Aunque no existía tal cosa como la orientación en el dominio, aún podía sentirla. Sus dedos estaban sufriendo. Más importante aún, el poder de esos dedos se disipaba rápidamente. No tardarían en ser destruidos por completo. ¿Quién es? ¿Quién tiene el poder de destruir mi dedo? Ryomen Sukuna estaba conmocionado. Por primera vez, sintió que alguien en este mundo podía realmente amenazarlo. Había asumido que los encuentros anteriores representaban el límite del poder humano. Sin embargo, este ataque destrozó esa ilusión. A estas alturas ya lo había adivinado. Tenía que ser Gojo Satoshi. Pero ahora necesitaba confirmación. Ryomen Sukuna levantó lentamente la mano derecha. Las marcas en su brazo comenzaron a brillar tenuemente. Este era el acuerdo que había hecho con Kenjaku. Nunca imaginó que un día lo activaría voluntariamente. Nunca imaginó que un día tomaría la iniciativa de llevar la conciencia de Kenjaku a su propio reino. Quiero saberlo todo. Sukuna cerró los ojos ligeramente. Mientras tanto, a lo lejos, Kenjaku sintió el tirón espiritual. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Incluso alguien tan orgulloso como tú buscará cooperación bajo una verdadera amenaza a su existencia, ¿no es así? Kenjaku permitió que el poder de Sukuna atrajera su alma.
Cerró los ojos lentamente. Era Sukuna quien lo llamaba directamente, y él pretendía saborear el momento. Una vez que comprendiera el método detrás de esta habilidad, podría tener más formas de reunirse con Sukuna nuevamente en el futuro. Ryomen Sukuna fue una pieza vital en su plan a largo plazo. Cuando Kenjaku abrió los ojos nuevamente, ya estaba parado en la inquietante oscuridad del área de control de chef y sometimiento de demonios. Hola, Sukuna. No diría hace mucho que no nos vemos. Nos conocimos hace poco. El tono de Kenjaku estaba teñido de alegría. Se paró en el suelo del dominio esquelético, mirando hacia el trono donde estaba sentado Sukuna, torciendo su cuello casualmente. Mirar hacia arriba de esta manera todo el tiempo realmente es incómodo. Kenjaku, tienes fuentes de información en el mundo real. Dime, ¿quién me está destrozando los dedos? Sukuna tenía sospechas pero quería la confirmación de Kenjaku. ¿Quién? ¿No es obvio? ¿De quién hemos estado hablando? ¿A quién te recordaba constantemente? ¿Quién es el único que te ha causado problemas últimamente? Kenjaku no respondió directamente, pero sus preguntas retóricas dijeron suficiente. Es él. Los ojos de Sukuna se entrecerraron levemente mientras miraba a Kenjaku. Gojo Satoshi. Recordó la batalla donde había manipulado un espíritu maldito que llevaba uno de sus dedos contra Satoshi, y la escena donde Satoshi, sin siquiera sacar su Zanpakuto, había usado alguna técnica desconocida para aniquilar ese grado especial instantáneamente. Por primera vez, Sukuna sintió una extraña mezcla de sorpresa y duda. Desde la aparición de Satoshi, su hostilidad había sido inmediata e instintiva, como si ambos fueran enemigos naturales. Esa presencia persistía en su mente. Kenjaku, ¿cómo destruyó Gojo Satoshi mis dedos? Aunque sus dedos dentro del tesoro aún no se habían derretido por completo, en la mente de Sukuna, ya era una conclusión inevitable. Serían destruidos. Lo que significaba que ahora quería entender mejor a Gojo Satoshi. Existía únicamente como una voluntad espiritual. Su influencia en el mundo real solo podía ejercerse a través de los espíritus malditos imbuidos con el poder de sus dedos. Pero este método era limitado. Al igual que en aquella batalla anterior, incluso sin que Satoshi usara Aikido para acabar instantáneamente con el espíritu maldito, el espíritu habría muerto después de todos modos. Porque no eran verdaderos vasos. No tenían un cuerpo capaz de resistir su poder. Lo que significaba que no podía confiar en que los espíritus malditos actuaran en su nombre a largo plazo. Pero Kenjaku era diferente. Este hombre tenía poder en el mundo real y los medios para ofrecerle las respuestas que buscaba. Sin embargo, lo que Sukuna no esperaba era... Kenjaku inclinó la cabeza, torció el cuello y se quejó. Me duele el cuello de tanto mirarte. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.